Hoy veremos cómo los perros en China dejaron de ser simples animales para convertirse en mensajeros del cielo, guardianes de templos y símbolos del alma imperial. A través de mitos, jade y polvo ancestral, viajaremos desde los albores de las dinastías hasta las calles de Pekín moderno. Un recorrido donde el perro revela el pulso espiritual de toda una civilización. En los primeros días de la antigua China, cuando los hombres aún temían a los dioses y los montes eran sagrados, nació una historia que marcaría para siempre el vínculo entre humanos y perros. Su protagonista no era un héroe humano, ni un sabio, ni un emperador. Era un perro. Su nombre, Pan Hu. Cuenta la leyenda que durante el reinado del emperador Gaoxin, una guerra devastadora azotaba las fronteras. Los enemigos parecían invencibles, sus ejércitos crecían como tormentas y el trono temía caer. Pero entre los guardianes del palacio había un perro extraordinario, leal, silencioso y de mirada casi humana. Pan Hu. Un día, el emperador proclamó: quien me traiga la cabeza del enemigo tendrá la mayor de las recompensas. Ningún general se atrevió a responder. Solo Pan Hu se adelantó. Dicen que desapareció entre montañas y valles durante días, cruzando selvas y ríos, hasta que, ante la corte, regresó. Llevaba en sus fauces la cabeza del enemigo. El silencio cayó como un velo. ¿Un perro había salvado un imperio? Gaoxin, asombrado, cumplió su palabra. Le concedió a Pan Hu algo impensable, la mano de su hija. Los sabios protestaron. Los nobles se escandalizaron. Pero el emperador declaró que la lealtad y el valor no tenían especie. Pan Hu y la princesa se retiraron a las montañas del sur, y allí, según las crónicas, nacieron sus hijos, los primeros descendientes del linaje humano del dios perro. Durante siglos, los pueblos de las montañas, los Yao, los Miao, los She, se proclamaron herederos de Pan Hu. Lo veneraban como su antepasado protector. Sus templos guardaban ofrendas, sus canciones contaban su hazaña, y en sus banderas se pintaban perros con alas o con fuego en los ojos. No era solo un mito, era una identidad, una forma de decir: venimos del cielo, pero caminamos junto a los animales. En los rituales antiguos, los chamanes invocaban a Pan Hu para pedir coraje y justicia. Decían que su espíritu habitaba entre los árboles y respondía al silbido del viento, que su rugido podía alejar las enfermedades y proteger a los recién nacidos. Era un guardián del alma, mitad perro, mitad dios, un símbolo del orden que une a los hombres con la naturaleza. Algunos textos lo describen cubierto de escamas doradas, otros como un perro blanco que podía hablar, y otros más como un espíritu que cambiaba de forma, protector de reyes y de campesinos. Pero en todos los relatos hay una constante. Pan Hu representa la fidelidad que trasciende la carne, el puente entre lo humano y lo divino. En la tradición china, este mito no solo exalta el valor, también sugiere algo más profundo, que el perro no fue creado para servir al hombre, sino para acompañarlo en su destino, que su lealtad no es sumisión, sino alianza. Hoy,
Cuando miramos una antigua talla o un grabado con la figura de Panhu, no vemos un cuento fantástico. Vemos el origen de una idea que sobrevivió milenios, la de un ser capaz de unir reinos con su lealtad, un animal que desafió jerarquías y cambió la historia imperial. Veremos cómo ese legado se expandió, cómo del mito surgió el símbolo, y cómo, siglos después, los descendientes de Panhu serían tratados como joyas vivientes del trono. Bajo la tierra de Anyang, el silencio tiene forma de hueso. Entre los restos de antiguos reyes y guerreros, descansan también los esqueletos de perros. No están allí por casualidad. Fueron colocados con precisión, con una devoción que atraviesa los siglos. El suelo que una vez vio sacrificios, guarda ahora la memoria de una fe profunda, la de un vínculo que ni la muerte pudo separar. En las tumbas de la dinastía Shang, los arqueólogos encontraron huellas de ceremonias complejas. Junto a las armas, los carros y las joyas, aparecían perros cuidadosamente enterrados. Algunos con collares de bronce, otros a los pies de los sarcófagos. Eran guardianes del alma, emisarios que acompañaban al Señor en su viaje al más allá. Eran símbolos de poder o testigos del afecto. Quizás, en aquella cultura, ambas cosas eran lo mismo. El perro no moría. Cumplía un propósito. Su sacrificio era una ofrenda de lealtad. Los sacerdotes lo preparaban con cantos y fuego, y su cuerpo era sepultado junto al amo. Creían que guiaría su espíritu en la oscuridad, hasta los campos de la eternidad. Esa idea, la de un compañero que cruza la frontera de la vida, revela la profundidad espiritual del vínculo. No era un simple animal, era una brújula para el alma. En los registros oraculares se mencionan ritos donde los perros eran invocados como protectores. Su presencia mantenía alejados a los espíritus malignos y abría paso a los buenos augurios. Los Shang no veían en ellos bestias domésticas, sino criaturas sagradas. Cada entierro era una promesa sellada con sangre y reverencia. Los arqueólogos encontraron fosas donde reposaban hasta 6 perros, alineados como soldados. Algunos muestran signos de haber sido criados y alimentados con cuidado, hasta el momento del sacrificio. Tal vez el dolor se disolvía en la convicción de que ambos se reencontrarían más allá. En aquel mundo espiritual, la muerte era solo un cambio de territorio, y el perro, el compañero más fiel, tenía la tarea de guiar el paso. Cuando las antorchas se apagaban, el perro quedaba velando la eternidad del rey. En la cultura china, esta costumbre dejó huellas que perdurarían por milenios. Los templos, los amuletos y los mitos posteriores mantuvieron esa figura, la del perro guardián del tránsito, aquel que conoce el camino entre los mundos. El perro no solo acompañaba en la vida, protegía en la muerte. Esa visión sagrada del vínculo entre hombre y animal moldeó los cimientos de su cultura. Pronto, esos guardianes pasarían del subsuelo a los palacios, de la oscuridad a la luz. El eco de los sacrificios antiguos aún resuena bajo la tierra de Anyang. De las tumbas sagradas emergen nuevos signos, bronces con figuras de caza, inscripciones sobre perros que ya no custodian el más allá, sino el reino de los vivos. El espíritu guardián se transforma. Ahora corre libre entre las colinas, al servicio del emperador. En las dinastías Shang y Han,
El perro se convierte en cazador del alma. Los textos lo describen siguiendo el paso del noble, sin ladrar, sin fallar. Un compañero silencioso que rastrea presas invisibles, como si leyera los pensamientos del bosque. Los cronistas de Han lo llaman el guardián de las fronteras, símbolo del orden que vigila al caos. En los bronces rituales, las escenas de caza no son solo deporte, son metáforas del equilibrio imperial. Cazar no era matar, era restaurar el orden natural. En los bosques del norte, los perros corrían junto a carros adornados con seda. Su olfato era brújula divina. Las crónicas militares de Han los registran como parte de las expediciones. No solo cazaban ciervos y jabalíes, rastreaban espías, protegían los campamentos, anticipaban ataques. Un perro fiel podía valer más que un soldado. En los talleres imperiales, los artesanos moldeaban pequeñas esculturas de jade. Perros reclinados, con la mirada fija en lo invisible. Se colocaban en tumbas, pero ya no como ofrenda de muerte. Eran símbolos de protección eterna. El jade, piedra de inmortalidad, conservaba su espíritu. Así, el perro se convirtió en puente entre lo terrenal y lo celeste. La lealtad del perro representaba la obediencia al orden imperial. Su disciplina, el ideal de una sociedad en armonía. Dejó de servir a la muerte para servir a la vida. En sus ojos, los antiguos vieron reflejado el mismo mandato del cielo: vigilar, proteger y permanecer fiel. Y su historia apenas comenzaba. Las tumbas de los reyes antiguos aún guardaban silencio cuando algo nuevo empezó a tomar forma. Los perros que antes custodiaban el paso al más allá comenzaron a aparecer ante los palacios del cielo. Ya no eran carne ni espíritu, sino piedra. Dos figuras, un macho y una hembra, custodiaban los portales del poder. Eran los Shi, o Fu Dogs, guardianes que no ladran, pero observan todo. Aunque los llamamos leones, en realidad el modelo llegó desde la ruta de la seda. Pero cuando los escultores chinos los adoptaron, no vieron bestias salvajes. Vieron perros nobles, símbolos de lealtad y orden. Y así, el león extranjero se transformó en perro celestial. Cada detalle tenía un propósito. El macho sostiene una esfera, el mundo bajo su vigilancia. La hembra, un cachorro, la vida que protege. Juntos, representan el equilibrio entre fuerza y compasión. El yin y el yang Durante la dinastía Tang, su presencia se multiplicó. Los templos budistas los adoptaron y más tarde también los palacios. Su sola mirada debía ahuyentar el caos, el mal y la traición. El emperador los veía como proyección de su propio mandato. Eran los ojos del cielo vigilando la tierra. Imagina el amanecer dorado sobre la ciudad prohibida. Dos esculturas inmóviles reciben la luz antes que nadie. Los monjes cruzan sus sombras antes de rezar. Los Shi también hablaron el lenguaje del poder. El tamaño, la postura y el número de rizos en la melena marcaban jerarquía. Solo el trono podía poseer a los gigantes de bronce o jade, guardianes del orden cósmico. Se decía que, de noche, los Shi despertaban, que sus almas recorrían los patios,
velando por el equilibrio. El perro guardián había trascendido el tiempo y la carne para proteger incluso el alma del imperio. Con el paso de los siglos, su figura se dispersó. Cada réplica era una promesa, que el orden, la prosperidad y la armonía seguirían intactos. El perro había dejado de ser un animal. Era ya una fuerza, una presencia, un eco del cielo. Los leones perro eran la culminación de un largo viaje, del compañero terrenal al vigilante del cosmos. Una transformación que unió el instinto del perro con la grandeza del cielo. Su mirada vigilante seguiría allí, recordando que todo poder necesita un guardián. En el corazón de la ciudad prohibida, el silencio tenía un sonido propio. Era el roce leve de las sedas imperiales, el murmullo del incienso y el suave trote de un pequeño perro dorado. A diferencia de los guardianes de piedra que flanqueaban los portales, este guardián era de carne y espíritu. El pequinés, diminuto y majestuoso, fue creado no solo para acompañar, sino para representar al emperador mismo. Su linaje estaba reservado al trono. Ningún ciudadano común podía poseerlo. Era un privilegio, un honor divino. Cuentan los cronistas que los criadores imperiales seleccionaban cachorros buscando reflejar al león celestial, símbolo del poder. Cada pelo debía brillar como oro al sol. El pequinés era llamado Chispa del Fuego Celestial, un título que lo colocaba entre los seres tocados por lo divino. A su alrededor, eunucos y damas de la corte lo trataban con la reverencia que se le debe a un ser sagrado. El respeto hacia él era una forma de respeto hacia el cielo. Se decía que el alma del emperador podía refugiarse en su pequeño cuerpo. Por eso, durante ceremonias, se colocaban a los pequineses sobre los altares o junto a los tronos. Sus ojos oscuros, grandes y tranquilos, eran vistos como espejos del orden cósmico. A veces eran ofrecidos como obsequio a altos funcionarios o enviados extranjeros. Pero con una advertencia: trátalo como tratarías a un dios. Quien dañara a un pequinés podía ser condenado a muerte. No era solo una mascota, era la extensión viviente del mandato celestial, un emblema del equilibrio entre fuerza y serenidad. Su forma redondeada, su melena en cascada, todo recordaba la imagen del león guardián, los Shi, que custodiaban los templos. Este león no rugía, respiraba suavemente junto al trono. Era el poder convertido en ternura. Cuando las tropas extranjeras entraron a Pekín en el siglo XIX, encontraron algunos de estos perros escondidos en cámaras internas. Las emperatrices preferían sacrificarlos antes que verlos en manos ajenas. Aún así, algunos sobrevivieron y fueron llevados a Occidente como tesoros vivientes. Su esencia nunca cambió. Bajo su apariencia frágil seguía latiendo el alma del león sagrado de la ciudad prohibida, un recordatorio de cuando el perro era símbolo del cielo. En la tradición china, cada animal del zodíaco no es solo un signo, sino una fuerza cósmica. El perro, 11º en el ciclo, representa la lealtad, la justicia y el deber moral. Su aparición anuncia tiempos donde la sinceridad y la ética deben renacer. En los templos taoístas, las estatuas del perro miran siempre hacia el oriente. Custodian el amanecer, momento en que la verdad disuelve las sombras.
Los monjes dicen que quien nace bajo su signo posee corazón recto y lengua franca. Cada año del perro se asocia con un llamado a la rectitud. Se creía que bajo su influencia los corruptos caen y los fieles prosperan. El perro pertenece al elemento tierra. Es estable, paciente y protector, como el suelo que sostiene el hogar. Su energía favorece la unión, la confianza y los pactos sinceros. Se le atribuye la virtud de ver lo invisible, de intuir lo oculto. Por eso, muchos hogares colocaban figuras de perros en las entradas. Pequeñas esculturas de cerámica, con los ojos pintados en negro brillante. Eran talismanes que alejaban el infortunio y preservaban la armonía doméstica. En la rueda zodiacal, su opuesto es el dragón, símbolo de poder y ambición. Ambos forman un eje moral entre la nobleza del alma y la fuerza del mando. El perro recuerda que el poder sin justicia es solo rugido sin eco. Quien nace bajo el año del perro busca proteger, incluso a costa de sí mismo. En los calendarios antiguos, los astrólogos trazaban el curso de las estrellas del Can Mayor. Creían que sus destellos guiaban las almas perdidas hacia el camino correcto. El perro no solo vive en la tierra, también habita el firmamento. En los relatos oraculares, acompaña al emperador de Jade como guardián del portal celestial. A lo largo de los siglos, su símbolo se mantuvo intacto. El perro se convirtió en reflejo del alma justa que resiste al caos. Su ladrido, más que sonido, era advertencia. Permanece fiel a lo correcto. Y así, entre templos, calendarios y estrellas, su figura siguió girando. Bajo la luz del amanecer, los templos aún guardan silencio. En la antigua China, el color tenía alma. El blanco no era ausencia, sino perfección. Representaba el punto en el que el mundo terrenal rozaba lo divino. Así nació el culto al perro blanco. No era un simple animal, sino un intermediario. Su pelaje reflejaba la pureza del cielo, su mirada la calma del espíritu. Se decía que solo los corazones rectos podían tocarlo sin miedo. En los ritos de purificación, las aldeas ofrecían perros blancos para calmar las fuerzas del más allá. El sacrificio se realizaba al amanecer. El perro era un puente. Su muerte, un mensaje de humildad ante los dioses. Se creía que al entregar una existencia sin mancha, los hombres limpiaban sus propios pecados. El blanco, símbolo de pureza, también se convirtió en símbolo de entrega. En los textos, Zhou se describe este acto como un lavado del alma colectiva. Por eso, en los templos taoístas se pintaban perros blancos en las puertas. Eran guardianes invisibles, vigilando el equilibrio entre pureza y corrupción. El simbolismo trascendió el ritual. En el arte, los perros blancos aparecían junto a inmortales y sabios. Eran emblemas de limpieza interior, de pensamiento claro y corazón sincero. Con el paso del tiempo, el sentido del sacrificio cambió. Las nuevas corrientes filosóficas comenzaron a cuestionar la idea de ofrecer sangre. El confucianismo impulsó el respeto a la vida como forma superior de virtud. Así, los rituales se transformaron en ofrendas simbólicas: flores, arroz, estatuas blancas. El perro blanco, antes mártir sagrado,
se convirtió en símbolo de serenidad interior. Representó la paz que solo se alcanza cuando la mente y el corazón están limpios. El blanco sigue siendo un color de respeto. El perro blanco permanece como símbolo de la frontera, la que separa lo humano de lo divino, lo material de lo eterno. Y en su mirada aún parece latir el reflejo de una promesa antigua. Porque el verdadero sacrificio, al final, no fue su vida. Fue la fe del hombre al creer que un alma pura podía limpiar al mundo. El perro sagrado descendería del altar para convertirse en el compañero moderno del alma humana. Entre las sombras de los templos y el resplandor de los palacios, el perro dejó de ser ofrenda y se volvió promesa. Ya no custodiaba tumbas ni acompañaba a los muertos. Ahora cuidaba la vida cotidiana. Su figura, antes sagrada, se volvió cercana. Era guardián de la fortuna, símbolo de abundancia y protector del hogar. Durante la dinastía Song, los artesanos comenzaron a moldearlo en porcelana. Pequeños perros de mirada serena decoraban los altares familiares. Algunos sostenían una moneda en el hocico, otros una flor de loto. Eran símbolos de fertilidad, de unión, de la vida que florece. En cada figura, el pueblo proyectaba su deseo de estabilidad y amor. En los mercados de Hangzhou, las familias compraban estatuillas para colocarlas frente a la entrada. Se creía que su presencia alejaba la miseria y la enfermedad. El perro miraba hacia afuera, vigilante, pero también hacia adentro, cuidando el corazón del hogar. Era una frontera espiritual. Con la llegada de la dinastía Ming, el perro alcanzó su máximo esplendor simbólico. Su imagen se estampaba en sellos imperiales, en abanicos y en cerámica azul y blanca. Incluso el emperador tenía perros tallados en jade sobre su escritorio. Representaban la vigilancia del poder y la fidelidad del pueblo. Se decía que un emperador sin perros en su corte estaba desprotegido frente al engaño. En los pueblos rurales, al comenzar el año nuevo lunar, las familias colgaban pinturas con perros de colores en las paredes. Se decía que su ladrido espantaba a los demonios que traían desgracias. Era una forma alegre de invocar la fortuna. Las madres chinas, mientras acunaban a sus hijos, solían cantar canciones donde un perro fiel alejaba los sueños oscuros. Ese gesto hizo que el animal se volviera parte del imaginario emocional del pueblo. No solo era un protector material, también resguardaba el alma de los niños. El perro se volvió el espejo de las aspiraciones humanas. En cada casa, en cada altar, su figura recordaba que la fortuna no llega por azar, sino por lealtad, constancia y amor. Así, el guardián de los dioses se convirtió en guardián del hogar. Bajo las arenas del tiempo, las tumbas Han guardan secretos intactos. Allí, el perro de jade o bronce estaba para acompañar. Durante la dinastía Han, los muertos no viajaban solos. El perro era quien olfateaba el camino, quien reconocía el olor del amo incluso después del último aliento. El jade, símbolo de pureza y eternidad, transformaba al perro en un amuleto inmortal. Los arqueólogos los llaman perros de alma, porque su misión no terminaba con la muerte. En la dinastía Tang,
El arte funerario se llenó de cerámicas esmaltadas, camellos, músicos, bailarinas y perros. Su presencia no era decorativa, sino espiritual. Protegían el umbral entre la vida y el vacío. Los textos antiguos mencionan que, en la otra orilla, el alma debía cruzar montañas y ríos vigilados por espíritus errantes. El perro era quien guiaba. En las criptas imperiales se ve a un perro corriendo junto al carro del difunto, a veces saltando sobre nubes, como si acompañara al alma hacia los cielos. Ese gesto, tan tierno, se volvió símbolo de lealtad eterna. El perro pasó de ser ofrenda a ser mensajero. Ya no solo guardaba la tumba, sino que guiaba el tránsito espiritual. Era el enlace entre el orden terrestre y la armonía celeste. Un mediador silencioso entre el polvo y las estrellas. En ese mundo de sombras y jade, el perro no fue un símbolo de pérdida, sino de continuidad. Donde termina el cuerpo, continúa la lealtad. Bajo las dinastías imperiales, el perro había alcanzado los palacios, pero lejos de las murallas doradas, en los valles y aldeas, su historia seguía viva. Allí, el perro conservaba su papel más antiguo, guardián de los espíritus, no del lujo ni del trono, sino del alma cotidiana. En los pueblos del sur, los campesinos decían que los perros veían lo que los hombres no podían. Cuando ladraban hacia la oscuridad, era porque algo invisible cruzaba el umbral. Por eso, ninguna casa se construía sin dejar espacio para el perro. En los templos budistas, los monjes lo consideraban un alma en proceso de redención. Las leyendas campesinas contaban historias de perros que ahuyentaban demonios. En la provincia de Fujian se hablaba del perro que salvó a un pueblo entero de la peste. En el norte, los templos taoístas colocaban estatuas de perros a la entrada, una pata apoyada sobre una esfera, la otra sobre un pergamino. El mensaje era claro. El perro guardaba tanto el conocimiento como el mundo. En la medicina tradicional, se creía que el espíritu del perro podía absorber la mala energía. Por eso, en ciertos rituales de sanación, se invocaba su nombre en voz baja. El chamán trazaba un círculo y colocaba una figura de barro con forma de perro, creyendo que recogía el mal del cuerpo. No era superstición, era fe en la pureza de su instinto. Así, entre campesinos, monjes y fantasmas, el perro se mantuvo fiel a su destino, ni bestia ni deidad, sino puente. Un hilo que une lo humano con lo divino, lo visible con lo eterno. En los templos ya casi vacíos, las estatuas de piedra siguen custodiando el silencio. Pero en las calles, el sonido cambió. El rugido de los carros reemplazó los tambores imperiales, y el perro, antes símbolo del poder divino, aprendió a caminar entre los mercados. Así comenzó su segunda vida, la del compañero cotidiano. A inicios del siglo XX, Pekín y Shanghái se transformaban. Los pequineses ya no dormían junto a emperadores, sino al pie de una cama común. Su melena, antes peinada por sirvientes, ahora recibía el cariño de un niño en una casa estrecha. Durante la Revolución Cultural, tener un perro
Era casi un lujo burgués, pero su presencia nunca desapareció del todo. En los patios antiguos de Hutongs seguía viéndose una pequeña sombra peluda. Era el eco de una realeza domesticada. En los años 80, China volvió a abrir sus puertas. El perro regresó con fuerza, no como guardián espiritual, sino como amigo de familia. Las razas imperiales, como el Shih Tzu o el pequinés, se convirtieron en un orgullo nacional. Hoy, en una metrópoli iluminada por neones, el perro es testigo del nuevo ritmo. Corre entre motocicletas eléctricas y puestos de comida, pero aún conserva algo en su mirada, una calma milenaria, una dignidad que ni el tiempo ni el ruido lograron borrar. Detrás de las vitrinas de las tiendas, los pequineses siguen siendo recordatorios vivientes de una época dorada. No son reliquias, sino puentes entre pasado y presente. Así, del trono al hogar, el perro no perdió su esencia. Solo cambió su trono por un sofá, su palacio por una esquina cálida. Y en ese gesto silencioso, la historia china encontró su equilibrio. La unión entre tradición y cambio, entre el alma y la ciudad. La ciudad moderna respira entre ecos del pasado. El perro chino ya no guarda palacios ni tumbas. Ahora protege algo más sutil, la conexión entre el alma humana y su propio reflejo en la lealtad. Desde Panju, el héroe celestial, hasta el pequinés de los emperadores, su figura fue cambiando, pero nunca desapareció. Fue Dios, guardián, amuleto y compañero. Y en cada papel dejó una huella de lo que somos. Porque el perro chino no fue solo domesticado, fue venerado, espiritualizado, convertido en símbolo de virtud y permanencia. Los antiguos lo vieron como un puente entre mundos, y aún hoy, miles de años después, sigue cumpliendo ese papel. Su mirada contiene la calma del universo. Su presencia, una lección de humildad. Nos enseña que la fidelidad no necesita templos, porque el verdadero altar está en el vínculo que compartimos. El alma del perro chino es también la del pueblo que lo creó. Una mezcla de fuerza, silencio y ternura, de sabiduría ancestral y emoción terrenal, de cielo y de tierra, unidos por un solo latido. Así cierra este viaje, una historia que comenzó con un perro celestial y termina con millones de ellos viviendo entre nosotros. De dioses a amigos, de símbolos a sentimientos. Y mientras la cámara se aleja, queda la imagen de un perro esperando en la puerta, tranquilo, como si supiera que, tarde o temprano,